Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los secretos, yo diría que mejor guardados, para que una cuenta de trading realmente despegue. Vamos a hablar del método de gestión monetaria Fixed Ratio de Ryan Jones. Suena técnico, pero van a ver que es una idea muy poderosa. A ver, esta es una pregunta que seguramente resuena con muchísima gente. ¿Por qué mi cuenta de trading no despega? Uno siente que avanza un paso, pero retrocede dos. Es como estar atrapado en un ciclo que de verdad parece no tener fin. Es súper frustrante. Y bueno, vamos a sumergirnos en esto, porque la respuesta, y esto es lo más sorprendente, no suele estar donde todos miran. No está en los gráficos, no está en esa señal de entrada o salida perfecta que se busca sin parar. No. La clave, la verdadera clave, está en otro lugar. Un lugar que casi siempre se pasa por alto. Esa clave está en enfrentarse a lo que podríamos llamar el enemigo oculto del trader. Sí, así como suena, hay un factor puramente matemático que trabaja muy silenciosamente en contra del crecimiento, y es fundamental entenderlo. Y este enemigo tiene nombre. Se llama apalancamiento asimétrico. Miren, la idea es súper simple, pero al mismo tiempo es brutal. Dice que a medida que una cuenta pierde dinero, la capacidad para recuperarse no solo se reduce, sino que se reduce progresivamente, cada vez más. En pocas palabras, cada pérdida duele, matemáticamente mucho, pero mucho más de lo que una ganancia del mismo tamaño puede ayudar. Y miren este gráfico, porque de verdad que lo ilustra de una forma que impacta. La dura realidad de las pérdidas es esta. Si se pierde el 50% de una cuenta, no se recupera con una ganancia del 50%, para nada. Se necesita una ganancia del 100% sobre el capital que queda solo para volver al punto de partida. 100%. Pero esperen, porque se pone peor. ¿Qué pasa con una pérdida del 75%? Bueno, se necesitaría generar un increíble 300% de ganancia solo para volver a cero. Es una locura, y este es justamente el golpe de knockout que saca a muchísimos del juego, sobre todo al principio. Ok, ya vimos el problema. Es duro, pero la pregunta es, ¿y si hubiera una forma más inteligente de crecer? Una que en lugar de luchar contra esta realidad matemática, trabaje con ella. Bueno, la hay. Y aquí es donde entra en juego un enfoque mucho más estratégico. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes que nada, tenemos que entender bien qué es la gestión monetaria. Porque, a ver, no se trata solo de decidir dónde poner el stop loss, va mucho más allá. Como dice aquí, es el algoritmo, la fórmula matemática que decide cuánto dinero exactamente se va a arriesgar en la próxima operación, y esa decisión se basa en el capital que se tiene en ese momento. Y aquí, justo aquí, es donde entra el método de Ryan Jones. Miren la diferencia. El método más común, el de fracción fija, hace que el riesgo aumente de forma continua como una rampa. En cambio, el ratio fijo, este funciona como una escalera, por escalones. El tamaño de la posición solo sube al siguiente escalón de forma controlada, y únicamente cuando el sistema ya demostró que pudo generar una cantidad específica de ganancias. Es un ascenso basado en méritos, por así decirlo. Y la clave, el motor de todo este sistema de escalones, se resume en una sola variable, una letra griega, el poder del delta. Entonces, ¿qué es este famoso delta? Es muy sencillo en realidad. Pensemos en el delta como un objetivo de ganancias. Es simplemente la cantidad de beneficio neto que hay que acumular para ganarse el derecho de agregar un contrato o un lote más a la operativa. Es el precio en ganancias para subir de nivel. A ver, vamos a verlo con un ejemplo súper simple para que quede claro. Digamos que se empieza con $1,000 y se decide que el delta va a ser de $120, ¿ok? Entonces se empieza a operar con un solo contrato. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cuenta llegue a $1,120. Y en ese preciso momento, listo, el sistema da luz verde para empezar a operar con 2 contratos. Fíjense que es un umbral de rendimiento, es pura matemática, no hay ninguna decisión emocional de por medio. Ahora, aquí viene lo mejor, lo que hace que este sistema sea tan potente, y es que es completamente personalizable. No es una regla fija para todo el mundo. Vamos a ver cómo se puede adaptar a diferentes estilos de riesgo. Todo el control está en el tamaño del delta que se elija. Es así de simple.
Si se elige un delta pequeño, digamos bajo, el estilo va a ser más agresivo. Se sube de lote más rápido, claro, pero el riesgo también aumenta. Por otro lado, si se elige un delta grande, el estilo es mucho más conservador. Se van a necesitar más ganancias acumuladas para poder dar el siguiente paso. Más lento, pero más seguro. Y claro, la pregunta del millón es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Para eso existe el concepto del delta neutro, que es un excelente punto de partida. Una buena regla general, una sugerencia, es establecer el delta en un valor que sea más o menos la mitad del drawdown máximo que haya tenido el sistema. Y el drawdown, para que quede claro, es simplemente la peor racha de pérdidas de la cuenta. A partir de esa base, de ese delta neutro, ya se puede ajustar para ser más o menos agresivo. Pero bueno, seamos honestos, este método no es mágico y tiene una fase, digamos, de resistencia, una parte difícil, y es súper importante entenderla bien para poder superar esa zona de peligro inicial. Acuérdense de lo que hablamos al principio, del apalancamiento asimétrico. Bueno, ese efecto golpea mucho más fuerte justo en las fases iniciales, cuando se está intentando pasar de operar con un contrato a 2 o de 2 a 3. Esa sin duda es la parte más empinada de la montaña, la más difícil de la curva de crecimiento. Y miren esto, porque es fascinante. De verdad es totalmente antiintuitivo. Este gráfico muestra que el porcentaje de riesgo por operación puede ser más alto justo al principio, en esa zona de dificultad. O sea, se puede empezar arriesgando, por decir un número, un 3.3%, llegar a un pico de riesgo de 6.2%, para luego, y aquí viene lo increíble, ver cómo el riesgo relativo empieza a disminuir. Pero acá está la magia del sistema. Una vez que se logra superar esa fase inicial, la escalabilidad se vuelve muchísimo más eficiente. El riesgo por cada operación disminuye, incluso cuando se están operando más contratos y con un balance mucho mayor. Piénsenlo, el sistema se vuelve más seguro a medida que la cuenta crece. Es increíble. Entonces, resumiendo un poco, ¿cómo se traduce todo esto en un plan de crecimiento real, uno que se pueda aplicar? Bueno, el éxito con este método se apoya en 3 pilares fundamentales. Primero, claro, se necesita una buena estrategia de entrada y salida. Eso es la base. Segundo, una excelente gestión de riesgo en cada operación. Y tercero, y aquí está la pieza que faltaba, una gestión monetaria adecuada como la que ofrece el ratio fijo para poder escalar de forma inteligente. Al final del día, lo que nos da el ratio fijo es una lógica clara y cuantificable. Elimina la duda, elimina la ansiedad de esa decisión que es probablemente la más importante de todas. Saber exactamente cuándo es el momento correcto para aumentar el riesgo. Así que, para cerrar, les dejo esta pregunta. ¿Qué pasaría si existiera un plan exacto para que una cuenta crezca de forma geométrica? Un plan basado no en esperanzas, sino en su propio rendimiento demostrado. Bueno, justamente ese es el poder de este enfoque.